Buenos días, buenos días. Ahorita vamos a esperar un ratito que se reúnan más jóvenes, ¿no? Bien, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Daniel. Buenos días, Ingrid. Buenos días. Buenos días, Mateo, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Uriel, esa foto que tienes, ¿no? Está padre. Es que salí bonito en la iglesia de Juquila. Ah, ya. Juquila queda Es el- ¿Por dónde queda Juquila? ¿En Iztapalapa o qué? Rumbo a Puerto Escondido por Oaxaca. Es Ah, como ya. queda 2 horas de Oaxaca. Es que los de Cintalapa van mucho por allá, ¿no? La verdad no sabría decirle, no, nada ¿Tú más eres de una vez por he allá? ido. No, soy de cerca de Huatulco, de Ah, Reina ya, Cruz, Oaxaca. ya. Muy bien, vamos a dar comienzo. Voy a presentar el material y les voy a ir platicando lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. La semana pasada analizábamos prácticamente la planeación de las actividades. Les pedí que en este fin de semana ustedes hicieran como que sus equipos, les di como que la guía, digamos, en este proceso de poder. ¿Dónde está? Poder analizar un poco sobre lo que iban a hacer en relación a sus equipos, que creo que habíamos dicho que era alrededor de, no sé, creo que hemos comentado 6 integrantes aproximadamente, digo, de 2 a 10 integrantes, ¿no? Para poder hacer, pero quedaba en ustedes prácticamente esta información. El día de hoy como es una hora, vamos a prácticamente analizar el tema y ya en la siguiente sesión vamos a hacer las dos actividades en línea. Es muy importante que estés acá porque si no, no vas a poder hacer tu actividad y entonces va a quedar inconclusa la actividad de tu equipo. Aunque les quiero decir que si en el lado caso pues no logran reunirse, pues van a tener todo el viernes, digamos, hasta las 11 de la noche para completar la actividad que no les hizo falta. El día de hoy no vamos a hacer una actividad como tal, o sea, vamos a hacer una actividad de manera muy rápida, la voy a explicar y ya mañana la vamos a concluir si no te alcanza el tiempo pues lógicamente en hacerlo. ¿Sale? Así que vamos a explicar un poco sobre. Déjame ver. A veces se me traba esta cosa. Ahí está. Muy bien. Vamos a analizar el material de la sesión, ¿no? Y vamos a hablar precisamente de los objetivos, entre otras cuestiones. Y voy a ir leyendo y voy a ir explicando un poco sobre la información que el día de hoy les traigo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la primera unidad, la diferencia en sí del lenguaje, la lengua y el habla, ¿no?
El estudiante va a identificar la importancia de la expresión oral y escrita para el logro de la comunicación más efectiva de las personas. Y esto lo habíamos dicho la sesión pasada, que es sumamente importante. Asimismo, pues lógicamente van a conocer, ¿no? Van a conocer la importancia de escribir con mucha claridad, con mucha precisión, con mucha sencillez y empleando un vocabulario apropiado de acuerdo con la situación y los objetivos comunicativos. Es también propósito del texto que se presenta fomentar el interés en diferentes géneros literarios, de tal manera que al escritor en formación, o sea, en este caso tú, conozcas cuáles son las estructuras específicas de estas formas expresivas que se han transformado a lo largo de los siglos, o en algunos casos han quedado casi en el olvido. Es el caso del ejemplo de alelegía, que es un género perteneciente a la lírica que escasamente, pues lógicamente, se cultiva. El temario ha sido desarrollado para que los escritores en formación, o sea, en este caso tú, aunque no lo quieras creer, te vamos a desarrollar esa habilidad, también aprendas a detectar inconsistencias en el lenguaje. Y para insistir en la riqueza del vocabulario como el medio ideal de expresarte con amplitud, con propiedad, con picardía, con formalidad, según el contexto así lo exige. El objetivo general de esta asignatura abarca el conocimiento y la práctica de las estructuras escritas, como también de la argumentación y de la oralidad. Es importante destacar que en diversas situaciones de la vida profesional o la cotidianidad, aunque se posea un vasto vocabulario y la práctica de leer discursos, siempre será importante expresarte espontáneamente. Aquí es importante entonces, jóvenes, la forma en cómo tú expresas tus sentimientos y tus emociones. Y a veces cometemos el desagrado de hablar con tecnicismos sociales, vamos a ponerle así, aunque no existe esa palabra como tal, pero sí es importante, y la clase pasada yo hablaba de el mentado pues, el ya que, y algunos otros modismos regionales que utilizamos sin duda. No me molesta para nada, créanme que no me molesta porque pues yo llevo tiempo dando clases con alumnos. Sin embargo, sí hay unas palabras que a veces suenan un poco no tan adecuadas para tu ritmo. Por ejemplo, el mentado güey, ¿no? Es un modismo bastante cotidiano en jóvenes, ¿no? Más no en personas ya que estamos hablando de así como mi edad, más o menos adultas, ¿no? Sin embargo, es importantísimo que pudieses tú eliminar algunos vocablos, ¿no? Bueno, ni existe esa palabra como tal, ¿no? Lo decía el texto anterior, barbaries, ¿no? Del español desfragmentado, y entonces puedas tú tener una mayor apreciación del lenguaje como tal, ¿no? Porque el español es un lenguaje muy rico y podemos nosotros encontrar riqueza en esto. Entonces, quien conoce el arte de la argumentación sabe que impone no verdades, sino razones que generan adhesión y credibilidad. En suma, la intención es que el escritor en formación dé a conocer su pensamiento por medio de la pluma y el habla, con corrección y mucha creatividad. El objetivo de este texto es que el estudiante, sin importar la rama del conocimiento en que se enfoque, despierte, estimule y ejercite al escritor que muy posiblemente guarde en su interior, y es por eso que se ha adoptado para caracterizar al estudiante. El término escritor en formación, o sea, tú en este caso, pues finalmente es lo que quien se decide a escribir y a vencer sus temores es alguien en constante aprendizaje que descubre en las letras el placer de expresarse y de conocer nuevos insospechados o universos insospechados, ¿no? O sea, desconocidos completamente. Aquí hace alusión de las unidades que vamos a estar viendo, aunque son 3,
pero pues a veces son muy pequeñitas las unidades. Dice que en la unidad 1 vas a hacer énfasis sin distinguir 3 nociones fundamentales. Por ejemplo, la diferencia en lo que vamos a ver, vamos a empezar el día de hoy a hablar del lenguaje, de la lengua y el habla, aunque en muchas ocasiones se emplea de manera indistinta. Esta se verá que el habla presupone la existencia de la lengua y el lenguaje y se relaciona con procesos de socialización y convenciones. En la unidad 2 se hace una descripción de lo que es el lenguaje escrito. Y este contexto explicativo sirve como preámbulo para la unidad 3, que se centra en la redacción y en los procesos estructurales, tanto internos como externos, que influyen al escritor en formación. De ahí nos vamos a la unidad 4, que es titulada Léxico y Polisemia. En esta unidad también se estudian las palabras sinónimas, homónimas, antónimas, homófonas, así como la importancia de saber parafrasear, habilidad que deben desarrollar no solo los tesistas e investigadores, sino también aquellos que desean exponer el grado de comprensión de un texto. Y de ahí nos pasamos a la unidad 5, que amplía los temas expuestos con anterioridad y enseña al estudiante por qué el gerundio es una expresión plena de riqueza que, correctamente empleada, pues no debe de dar lugar a equívocos. La unidad 6 se especifica cuáles son las diferencias entre los tipos de texto escrito y describe con precisión las características de los textos especializados, científicos, periodísticos y literarios. En la unidad 7 se enfoca en el lenguaje oral, sus modalidades y los problemas que pueden dificultar la comunicación del habla. También recupera una noción importante como la argumentación, como el principio de lograr adhesión y, lógicamente, credibilidad. Vamos a ver aquí, voy a tratar de ampliar un poquito esta. Ahí está. Y es la comunicación escrita, ¿no? Y entonces, dentro de la comunicación escrita, podemos nosotros encontrar esta primera importancia que tiene que ver con el concepto básico de los signos y su importancia en la cotidianidad. A partir de ellos, pues lógicamente se puede constituir un proceso complejo como el habla y la escritura. Y entonces este signo es un fenómeno, un objeto o una representación que sustituye y ocupa el lugar de algo que es distinto. A diferencia de un no signo, este funciona, este designa, este denota, porque al final de cuentas las famosas letras pues también son signos, ¿no? de un lenguaje como tal, ¿no? Y tiene un origen, lógicamente, todo esto, ¿no? Y la lectura y la escritura, lógicamente, son habilidades posteriores al habla. Ambos son ejercicios complejos cuyo aprendizaje es casi simultáneo y demanda conocer los signos que forman el alfabeto. Y eso ya creo que tú ya te sabes todo el alfabeto, ¿no? Y básicamente lo que tú hiciste primero, muchos de los que estamos acá, pues empezamos a hablar. Y después de hablar, pues empezamos a quizás a escribir y leer al mismo tiempo, aunque algunos todavía siguen en esa etapa y es básico, ¿no? Porque sucede que en la primaria o en la secundaria o en la prepa, pues nos omitieron talleres, nos omitieron práctica en lectura y en, lógicamente, redacción de textos. Si yo hiciera acá, y lo voy a hacer, así que váyanse preparando, de todos modos les voy a dar el texto, no crean que, bueno, a lo mejor les haga de sorpresa algún texto que ustedes gusten leerme, y ahí nos vamos a dar cuenta de algunas debilidades que tenemos a la hora de leer textos. Es muy importante que tengamos nosotros, por consecuencia, la habilidad perfecta, porque es nuestro lenguaje, ¿no? Es nuestro idioma, vamos a ponerle así, el español, y queremos aprender otros idiomas y no nos sabemos el español como tal, ¿no? También, si hablamos de los signos, pues una palabra es un signo lingüístico, compuesto de signos también. Con las palabras se forma la lengua, que es un sistema de signos lingüísticos, ¿sale? Las palabras
no ofrecen significado único. A esta posibilidad de múltiples interpretaciones se le conoce como polisemia. O sea, estamos hablando de que una simple palabra puede tener demasiados significados de acuerdo, una, al origen de la palabra, la otra al contenido de la palabra y la otra la forma en que utilizamos la palabra también, ¿no? La sintaxis del enunciado o también el énfasis que le damos a las palabras. No pueden llegar a ser los mismos o las mismas. Aunque el Internet ahorita llegó a destrozar todo este tipo de posibilidades y porque pues, abreviamos palabras que no son sujetas a una regla gramatical. Ahí les voy a enseñar cómo. ¿Cómo escribimos un mensaje en texto? Muy bien. También el lenguaje es la capacidad humana para comunicarse por medio de signos. Y estamos hablando de la palabra, ¿no? El lenguaje escrito ofrece la ventaja de preservar el conocimiento, aprender a articular las ideas, alimentar la sabiduría y enriquecer las ideas y ampliar lógicamente los horizontes. El lenguaje o el habla es la concreción de la lengua y es un acto social en el que el hablante elabora su discurso conforme ciertas reglas gramaticales y de énfasis. No es lo mismo leer un libro a hablar. Yo creo que si hasta nosotros, ¿no? Le ponemos el tono, le ponemos hasta la postura a la letra o a la palabra que estamos nosotros diciendo. Y algunos hasta hacemos uso de recursos como los movimientos de las manos, el movimiento de los ojos, el movimiento del cuerpo, para poder desarrollar una mejor apreciación de la definición que queremos utilizar. O señalamos, sencillamente señalamos algo para aseverar el contenido de la palabra, ¿no? Y es preciso escribir de un modo diferente al que se habla. Y así debe de ser. Esa es la primera regla que quiero que tomen en cuenta. No jamás se habla y se escribe como se habla. Es lo que te quiere decir acá, ¿no? Es una gran diferencia entre escribir y el hablar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no podemos escribir como hablamos. Sin embargo, ese es nuestro mayor talón de Aquiles para aquellos que comenzamos, lógicamente, a redactar un texto, ya sea científico, ya sea técnico o ya sea de interpretación cultural. Entonces, se requiere ampliar el vocabulario. Y la técnica para ampliar el vocabulario, ¿cuál sería? Según ustedes. ¿Quién me quiere decir? La lectura. La lectura, exactamente. Muy bien. La lectura. No existe otra técnica. No, bueno, hay técnicas, digamos, un poco de análisis, psicométrico, no vamos a ponerle así, de mediciones, ¿no? O también un análisis en el aspecto mental, porque sí existen audiolibros también que puedes tú colocarte en las noches. Es una técnica que no está tan probada, ¿no? Y además también como que interfiere, no puedes ponerte ahí te puede provocar otros problemas, ¿no? De audición. Te los colocas aquí como yo estoy ahorita y te puedes dormir y estás escuchando un audiolibro que te aumenta el vocabulario y sí lo puede hacer y sí existe esa técnica. No se los recomiendo, una porque tiene pues daños colaterales, la audición, el que puedas generar aquí un problema en tu oreja. Y al final, acuérdense que los auriculares, estos que están acá, pues lógicamente se deben de mantener y deben de ser personales. O sea, no los puedes prestar con tu hermana, con tu hermano, con tu sobrino, con tu mamá, son tuyos, ¿no? Y por lo tanto, ¿por qué son tuyos? Porque lo que se genera dentro de la oreja, pues es tuyo. Y básicamente estos, pues se deben de limpiar, ¿no? Se deben de limpiar, se deben de mantener en un frasco,
pues un recipiente donde no le, pues le proporcione el polvo o algunas otras cantidades, porque pues van aquí a nuestros oídos, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pues no debe de ser ni mucho el tiempo, y si lo ponemos en la noche, pues imagínense, ¿no? Sudamos y se generan pues bacterias. Por eso no es tan recomendable esta técnica. Me voy más con el habla al final de todo, ¿no? También dentro de la comunicación escrita podemos hablar de la gramática, que es la ciencia que estudia los elementos de la lengua y sus combinaciones. Y aquí podemos encontrar entonces que para lograr una escritura eficaz, comprensible, directa, es importante emplear sinónimos si las características y el objetivo de los textos así lo permiten. También se deben evitar escollos gramaticales y aprender, entre otros muchos conceptos, cuándo usar por qué y, por ejemplo, esta es una regla. A veces, de todos modos, lo vamos a usar, ¿no? Como tal, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, en esos famosos escollos que, pues, es un problema o una dificultad gramatical, ¿no? Porque podemos ¿Qué es caer un en escollo, esas. profe? Es un problema o una dificultad que puede obstaculizar, digamos, continuar con la redacción, ¿vale? Porque Ok. ¿cómo se puede decir? No contenemos o no tenemos más vocabulario. Y entonces podemos colocar o redundar en lo que ya dijimos anteriormente en el párrafo, ¿no? Y entonces se vuelve complicada este asunto. Y ahí dice, y aprender entre muchos conceptos, cuándo usar, por ejemplo, ahí te dice el por qué, por qué, por qué y por qué, ¿vale? El mismo dominio debe tenerse en las expresiones si no y si no. Pero eso lo vamos a ver más adelante, estas consideraciones como tal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la gramática como una ciencia que estudia los elementos de la lengua, pues podemos encontrar la sintaxis, que es la rama de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras para formar expresiones y conceptos claros. O sea, estamos hablando de pues, los famosos esos cuando llegamos a la primaria y nos decían los enunciados, ¿no? Y teníamos nosotros el sujeto, el verbo y el predicativo. No era así nada más porque se le ocurrió a nuestra maestra o a nuestro maestro, ¿no? Sino básicamente porque ahí nos enseñaban la sintaxis de el enunciado como tal. Sin embargo, cuando ya hablamos, pues le colocamos un buen de relaciones. Perdón, cuando ya redactamos y se vuelve más complejo. Una correcta sintaxis exige evitar ambigüedades, y estas ambigüedades pueden ser, pues, por ejemplo, el, lo que estábamos hablando anteriormente, por ejemplo, la forma, vamos a ponerle así, de redactar con términos que no existen, ¿sale? Y cuando redactamos, cuando hacemos nosotros redacción de términos que no existen, pues lógicamente, pues no podemos continuar. Una, se ve mal. Bueno, aunque fíjense que existen libros, y yo he leído libros en donde sí están permitidos, pues algunas ambigüedades, ¿no? Dentro del proceso, ¿no? O las famosas cacofonías, ¿no? Que son efectos, lógicamente, pues desagradables, ¿no? Por la combinación a veces de textos o de armonía o de la repetición de una frase. Por ejemplo, cuando tú expones, a veces utilizamos ciertas cacofonías. Ejemplo de las cacofonías, si hablamos de ciertos efectos acústicos o desagradables, que es una palabra y tiene otra, también puede tener un sinónimo de cacofonía. A ver si me lograron entender. O sea, entender a la cacofonía como un efecto acústico o desagradable, que lógicamente resulta de pues una combinación de un sonido
que puede ser poco armónico, o la repetición de un sonido varias veces dentro de las frases. Profe, una ambigüedad podría ser la palabra más sin embargo, que he escuchado que dice Ándale, muchas sí. personas. Exactamente, aunque también es un barbarismo, ¿eh? Más sin embargo, ya que creo, o sea, y así lo hace, ¿no? Más sin embargo, la mejor palabra que puede existir es sin embargo. No existe más sin embargo, ¿no? Es sin embargo. Otra que se utiliza mucho como ambigüedad o barbarismo puede ser cuando inician, ¿no? Te dan la palabra y tú dices, primero que nada. ¿Lo han escuchado? Sí. Ya. Sí. Primero que nada significa que vas a hablar y después no vas a decir nada. O sea, no encuentro yo una lógica que después de que hagas tu discurso introductorio digas algo. Lo mejor sería primero que todo. O sea, si estamos hablando de un resumen muy chiquito que vamos a decir, pues sí es lógico. Pero ni primero que todo, ni primero que nada existe. Esto va a depender mucho, lógicamente, al proceso. Ahora sí, entonces, ejemplo de una cacofonía. El pues. Podría ser el pues, aunque es un ruido, ¿no? Y lo vamos a ver aquí cuando hablamos, tratamos a veces de escuchar sonidos cuando estamos exponiendo. Y a veces son sonidos que tratamos de decir, no es Profe, lo no se mismo. escucha nada. ¿Es mi internet o qué pasa? ¿Alguien me escribe? Creo que es tu internet, yo sí escucho bien. Sí, creo que es el internet. Yo se escucho. Sí se escucha bien al profe. Me voy a cambiar de internet. No, estoy bien. A ver, me dicen si no escuchan bien, ¿verdad? Porque también puede ser, ¿no? Pero si no me cambio me ligo a otro, ¿no? No, Muy profe, bien. sí se escucha. Ok, perfecto. Entonces decíamos que una cacofonía es un sonido que cuando... Y no todo lo tenemos, ¿no? No es una palabra, es un sonido que decíamos, por ejemplo, y, o a lo mejor, y, o, y algunos lo tienen. O sea, cuando estamos hablando. Los artistas lo utilizan más. Cuando, por ejemplo, Yuridia, si ustedes escuchan a Yuridia cantar, no, perdón, y también Yuridia lo tuvo, pero la que lo tiene más, no sé si han escuchado hablar de, ¿cómo se llama? La que canta, lo que cantaba en La Quinta Estación. La Chilindrina. La Chilindrina. Natalia Jiménez. Ándale, exactamente. Natalia Jiménez, No, cuando creo que es canta, Natalia Jiménez. Sí, Natalia Jiménez. Cuando ella canta, hace y lo escuchan, van a ver que cuando ella termina de cantar, la misma falta de aire no es natural pronunciar el muy quedito, pero lo hace, ¿no? Esa es una cacofonía, o lo podemos determinar también cuando estamos exponiendo y vamos a... Profe, ¿Sí? es que me mandó un mensaje, dice que se perdió la conexión y después me dice que el antivirus de Politécnica no está actualizado. Pero no sé qué está pasando y después de ahí perdí la conexión que estabas hablando de la cacofonía. No entendí. ¿Podrías repetir, por favor? Claro que sí. No, estaba yo platicando prácticamente de algunas cuestiones, ¿verdad? Y aquí ahorita lo quité un poquito, pero lo voy a volver a colocar. A ver. De la forma correcta de la sintaxis. Estamos hablando de la forma correcta de la sintaxis. Ahí está ya. Se me había. Lo había quitado un rato, ¿no? Y la forma correcta de la sintaxis, pues evitar ambigüedades como el que ya dijimos, o las cacofonías, sonidos que hacemos al final de las frases como y, como o,
y repetidamente para tomar aliento, y lógicamente estos alientos pues pueden redundar en sonidos. No es lo mismo que repetir una palabra. ¿Cómo se le llama eso de que cuando nosotros estamos hablando y repetimos mucho una palabra? Ni idea tengo, pero solo me dicen que es una buena forma de escribir, pero hasta ahí lo sé, no sé cómo le llaman. Cuando hablamos, estamos hablando cuando hablamos. Ok, Hablamos y decimos y terminamos, acentuamos la palabra con el ya, que, Una por qué, anáfora. no, pues, yo creo pues, bueno, la palabra que más se utiliza es el qué, ¿no? Por lo tanto, creo que la vida es algo como que quieres hacer algo, pero que a veces no puedes llegar a hacer lo que tú quieres. Espero que esto que les estoy diciendo redunde algo en que creo que y el que se da mucho en lo que te estoy diciendo. A veces decimos el que, a veces acentuamos, a veces terminamos con una pues o el ya que. Eso lo vamos a ver y van a ver que se van a dar cuenta. Les va a quedar ahí de tarea para que vean a qué significa. Es una palabra que lo utilizan mucho, ¿no? Y a veces sí se da. Y por último, los celosismos. ¿Qué es un celosismo? Pues es un error gramatical que consiste en alterar lógicamente, dicen los que saben, el orden correcto o sintáctico de los elementos de una frase, ¿no? Como el que tú pusiste ese ratito. Más que nada, ¿vale? El más que nada, debido a que yo creo que, ¿no? Toda esa conjunción de palabras, ¿no? Es un barbarismo inadecuado, ¿no? Muy bien, sigamos entonces. Voy a reducir un poquito Muy bien, que ese es en sí la comunicación. Por último, voy a hablar un poquito sobre esto, ¿vale? Aunque ya estamos sobre tiempo. Dice que también involucra los actos del habla, las situaciones y el contexto del hablante y la figura del otro, que a su vez contribuye a construir un discurso. Por ejemplo, la comunicación oral, ¿no? Y la comunicación oral comprende la comprensión y la forma en cómo tú te expresas. El hablante constituye una hermenéutica. ¿Qué significa esta palabra? Ahorita que tienen ustedes ahí su internet, hermenauta, ¿no? Según Wikipedia dice que es Ajá, el arte de la explicación. exactamente, excelente, ¿no? Que interpreta y se dirige al otro en un tono y vocabulario preciso, de acuerdo con su cultura, de acuerdo con su lengua y su lenguaje. Y créeme que se ha distorsionado mucho nuestro idioma, ¿no? Y han contribuido muchas cosas, ¿no? El estudio del inglés ha construido una gran contradicción en nuestra lengua, ¿no? También la comunicación oral puede afectarse si no se apela a la inteligencia del otro y emplean palabras innecesarias o intrancadas, o sea, que no tienen definiciones como tal dentro del contexto de lo que estamos hablando, o que fueron nada más puestas así porque quisimos colocarlas. También la comunicación oral hace uso de técnicas de expresión oral, como las figuras de la retórica, los datos, el buen uso del lenguaje contribuye con una comunicación fluida, con una comunicación ágil, clara y amable, ¿vale? La retórica es la expresión
por excelencia, hasta podemos hablar de retórica, porque transformamos el panorama y podemos llevar a la persona a comprender hechos del pasado o construir hechos en el futuro para poder concluir en lo que nosotros queremos decirles, ¿no? La técnica del diálogo es la conversación y se supone, lógicamente, que se caracteriza por su informabilidad, ¿vale? La tormenta de ideas, porque en ellas emergen conceptos que después forman o tomarán forma en proyectos y obras. El debate, por otro lado, es un encuentro que demanda la moderación, la ecuanimidad y la argumentación del que está lógicamente hablando. O sea, que sea ecuánime con lo que tú dices. Por eso todo cae en la lectura al final de todos. El estudiante, en esta primera parte, pues vas a analizar el lenguaje, la lengua y el habla como productos sociales, que a su vez, y poco resulta lógico, posibilita la interacción, al igual que todas las actividades, y también vas a estudiar qué son los signos, los elementos primordiales de la lengua y por ende el lenguaje hablado. Aquí vamos a analizar lo que vamos a estar viendo en estas primeras clases, ¿no? Y entender algo muy importante dentro de este mapa conceptual que está aquí. Que una cosa es hablar del lenguaje y una cosa hablar de la lengua y una cosa hablar del habla. Por ejemplo, el lenguaje es la capacidad humana para comunicarse por medio de signos. Y aquí podemos entender que el lenguaje es universal, entonces. Por eso cuando hablamos de cuál sería el lenguaje universal, ¿han escuchado hablar de eso? Sí, las matemáticas. Exactamente, ¿no? Exactamente. Las No había el matemáticas movimiento de las manos, también movimiento del cuerpo. puede ser también en cierta parte, aunque el lenguaje universal por excelencia son las matemáticas, porque quizás los conceptos matemáticos podrían estar, esta palabra de que acabo de pronunciar, lo utilizamos mucho dentro de la tarea que te dejé así muy sencilla, que no es con nada una tarea, sino para que tú puedas establecer. El también es una palabra que utilizamos mucho para acentuar lo que estamos diciendo. Yo creo que entonces, ¿qué significa? Les dije yo que lo pudieran ahí googlear o a lo mejor y lo puedes pensar o preguntar, ¿no? La lengua, en diferencia al lenguaje, pues estamos hablando de un conjunto estructurado y ordenado de signos lingüísticos. Y ahí sí podemos encontrar que en cuanto a la lengua, pues existen una infinidad de lenguas, algunas ya muertas, algunas históricas, algunas de origen como el latín, algunas todavía como el español y algunas, lógicamente, que son parte de nuestra idiosincrasia y que son parte fundamental de nuestra vida social, como el maya, que es una lengua, ¿no? Toda la expresión. Y aquí en Chiapas podemos encontrar un buen de lenguas que actualmente pagan muy bien si tú eres bilingüe dentro de estos conceptos, ¿no? Y el habla es un acto en el que se concreta la lengua y es individual e implica elegir y articular lo que tú quieres determinar. Lógicamente estas dos, por ejemplo, el lenguaje y la lengua, permiten la existencia de un lenguaje hablado y presupone, lógicamente, la existencia tanto de la lengua como del lenguaje entre sí. O sea, no pueden existir separados como tal, ¿no? Porque lógicamente cuando hablamos del lenguaje, pues estamos hablando de muchos signos. Y esos signos pueden ser matemáticos o también signos que nos pueden llegar a servir como pues, formas, ¿no? Formas dentro de las dimensiones, como por ejemplo una que se parece a S o una S que para nosotros es S y que puede llegar a sonar dentro del lenguaje muy diferente y de acuerdo a la lengua en donde nosotros estemos queriendo aprender, ¿no? Y comparten un elemento primordial entre estas tres consideraciones: el lenguaje, la lengua y el habla, el signo. Sin signos, hablando de redacción, no pudieran existir esas tres consideraciones. Es común
que muchos profesionistas traten de médicos, ingenieros, diseñadores, arquitectos e incluso egresados de comunicación se excusen de las deficiencias en su escritura, argumentando que la claridad y la precisión no son aspectos en los que se hagan énfasis a lo largo de su formación o que en todo caso se trata de elementos accesorios, es decir, no indispensables. Estos profesionales olvidan que a menudo su trabajo, si está siendo evaluado por clientes, prospectos y posibles contratantes a partir de la escritura. Las empresas especializadas en selección de personal a menudo incluyen como parte de sus evaluaciones ejercicios en los que la correcta sintaxis es un indicador de capacidad para estructurar ideas del postulante. Y aquí ya te dije algo que puede ser interesante para ti, para que podamos pues mejorar nuestra caligrafía y dos, nuestra sintaxis. Porque si hablamos de los doctores, pero nosotros a veces algunos podemos llegar a tener una pésima caligrafía, muy mala, pero es tiempo para que podamos mejorar esa caligrafía. Y la única forma de mejorar la caligrafía es haciendo planas, aquellas famosas planas que nos dejaban nuestros maestros de primaria. Y si no te dejaron planas, no tuviste buenos maestros. Por eso tenemos la deficiencia en caligrafía. Ya los maestros, ya algunos ya no dejan ese tipo de argumentaciones. Y creo que eso ha contribuido a que tengamos muchos jóvenes que no leen, ¿verdad? Básico, ahorita les voy a hablar más de eso más adelante, ¿no? En toda la expresión. Bueno, entonces, por ejemplo, signo y su importancia en la vida común. Una ancianita intenta cruzar la calle. El semáforo no funciona. Un agente de tránsito extiende su mano, muestra a los conductores su palma y los automóviles se detienen. La mujer avanza con lentitud hasta la esquina opuesta y cuando pasa frente al oficial que detuvo a los autos, dice gracias. En otro lugar de la ciudad, los niños toman clase. De pronto escuchan por las altavoces un sonido que los hace levantarse de sus asientos y dirigirse al pasillo. Es la alerta sísmica. La profesora repite: recuerden, niños, que no hay que correr, ni gritar, ni empujar. Como estos, hay millones de eventos que se registran a cada instante. Entonces, el propósito de estos casos que te acabo de leer es demostrar algo muy simple. Todos, absolutamente todos, precisamos de los signos en prácticamente todo mundo. Y los signos lo que nos va a permitir es hablar con énfasis. Con énfasis. Y la lectura es muy importante para que te dé énfasis. No importa si se ponen una carrera universitaria o si posee una carrera universitaria o no. Si se es un anciano, un niño, un adulto, cualquiera que sea la edad, el nivel socioeconómico, la creencia religiosa, la ideología, la preferencia sexual, los signos existen para posibilitar la comprensión, la interacción y el desarrollo de todas las actividades. Estos ejemplos introductorios también sirven para señalar que cada signo posee su propio significado específico. Por ejemplo, el semáforo es al mismo tiempo un símbolo y un índice. También lo es la mano del oficial de tránsito que hace las veces de luz roja, la palabra gracias, que la viejecita dirige al policía, es un signo lingüístico, mientras que el sonido de la alerta sísmica es un signo, pues, no lingüístico que funge como índice. Indica que en segundos, pues, lógicamente se registrará un fenómeno natural. Los signos, pues, son indispensables para toda persona. Es por esta trascendencia que la presente unidad que ocupa del lenguaje y la lengua y el habla comienzan haciendo énfasis en el uso incesante de los signos, tan arraigados en la cotidianidad de los individuos que resulta inimaginable la realidad sin ellos. Sin embargo, es poco común que las personas se detengan a pensar en todo lo que los signos aportan a su vida, y así como el enorme trabajo que implica aprenderlos y dominarlos. A continuación se ofrecerán algunas nociones fundamentales sobre los signos. Una vez cubiertos los conceptos que vamos a ver mañana,
pues a proceder a estudiar qué es el lenguaje y lo que distingue a esta lengua y el habla. Esta distinción será fundamental para aprovechar el temario que en este texto abarcará y mejorar el desempeño tuyo en la escritura y el habla. Muy bien. Vamos a continuar porque ya se nos hizo un poco tarde en este proceso. Les voy a enseñar lo que vamos a ver mañana porque me interesa. Vamos a ver también algunas respuestas de sus textos que ustedes hicieron en la última dinámica, porque vamos a ver en qué se van a comprometer. Y yo me voy a comprometer a colocarlos aquí para ver cómo van con sus textos literarios. Que esto es muy parte moral, ¿no? Muy bien. Entonces, les voy a enseñar a trabajar en Google Drive. ¿Alguien ya ha trabajado alguna vez en Google Drive? Yo Sí, soy... más o menos. Perfecto, excelente. Yo no, Entonces, profe. de todos modos, Casi no. voy a dar ahorita cómo van a entrar, ¿vale? Primero, van a posicionarse en su página de Google. Ahorita voy a colocarlo. Primero van a abrir una página de Google. ¿Sale? Por ahí ya está, creo, la página de Google. Y lo que quiero es que chequen que en la parte, bueno, no sé cómo me están viendo ustedes porque a veces cambia la imagen. Superior derecha. Exactamente, creo que sí, ¿verdad? En la parte superior derecha, está un símbolo de una J, que es mi nombre, lógicamente, ¿no? Juan, ¿ya lo vieron? Está naranja. Al ladito hay unos cuadritos. Hay unos cuadritos. Ahí, si le pican, va a aparecer, lógicamente, ¿sí lo ven? Todas mis aplicaciones que Sí se ve. la Sí, profe. universidad me otorga, porque tu correo institucional tiene aplicaciones que no las puede llegar a tener tu correo normal. ¿Vale? Por eso es muy importante que esa J que aparece ahí, que es mi cuenta, esté logueada, el Google. Primeramente vas a identificar que tu Google esté logueado con tu correo institucional. Si no, pues hay que agregarlo. ¿Vale? No va a funcionar si no estamos logueados con la cuenta universitaria. Por ejemplo, si aquí yo le pongo en cuenta universitaria, pues me va a mandar aquí dice Juan José González Sánchez y quiere decir que estoy logueado con mi cuenta institucional. Y si no, pues ya me marca esto que estás tú viendo ahí al ladito y que es, digamos, todas las cuentas que yo tengo. Y ahí tengo un buen de cuentas, ¿no? Que algunas son personales y que lógicamente cuando yo voy a subir algún artículo ya de manera muy personal o con los negocios que yo tengo, pues me tengo que cambiar de cuenta. No lo puedo, no me gustaría hacerlo con mi cuenta institucional, pues. Entonces, por eso me logro separar un poquito de esto. Muy bien, entonces ya que está logueado, pues le doy clic y me voy a ir, lógicamente, a donde están los 9 cuadritos y me voy a ir a donde dice Drive. ¿Sí lo logras ver? Sí, profe. Sí. Entonces le doy clic a donde dice Drive y ahí me va a aparecer todos mis documentos que yo tengo por encima del proceso, ¿no? Por encima del proceso. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Y lo pueden hacer si ustedes quieren, puede quedar hasta de actividad, no de tarea, porque, bueno, es una tarea que vamos a hacer, lógicamente, la clase pasada, la clase que viene, pero ahorita lo vamos a hacer de manera muy rápido. Si es que te da tiempo, si no te da tiempo, te puede quedar por una actividad muy sencilla la actividad. Lo que vas a hacer es abrir, lógicamente, primero un documento en Word, ¿sale? No lo voy a presentar porque pues ya sería muy ilógico que esté presentando documentos en Word, ¿no? Voy a abrir un documento en Word, ¿vale? Si tú lo abres ahorita sería genial y abres un documento en Word y después de que abras este documento en Word, pues le vas a colocar, voy a abrirlo porque sí es importante que yo lo mencione, ¿no? Porque ahorita me estoy dando cuenta que sí es importante. Si no, no vamos a comprender lo que estamos haciendo. Ahí, ya estaba abierto. Ahí está.
Ahora sí, estamos presentando mi documento en Word, ¿vale? Y ahí en el documento en Word, pues le voy a colocar acá integrantes del equipo. Integrantes del equipo. 2 puntos. Lo estoy haciendo para que ustedes practiquen. De todos modos, es parte, ¿no?, del proceso. Y aquí quiero que me coloquen sus 10 integrantes. Por ejemplo, Juan, José, pero completo el nombre, ¿no? David. Pero no quiero que alguien lo haga, sino que esto es lo que vamos a subir. Por ejemplo, aquí no, nada más le vamos a poner el número 1. Integrantes del equipo, ¿sale? Así va, así quiero que esté. Y después le vamos a dar guardar. Yo voy a guardar este documento, lógicamente, en un documento que, bueno, en una página. A ver, vamos a ver. Ahí. Vamos a ponerlo aquí en semana 2 y le voy a poner, así lo voy a llamar, integrantes del equipo, ¿no? Bueno, vamos a suponer que ya lo tengo guardado. Entonces ahora sí me voy a ir a mi Google Drive. ¿Vale? Digo, es para que mañana no me tarde mucho en explicando esto, ¿no? Por eso lo estoy haciendo ahorita. Y ahora sí, ya que tengo mi Google Drive, por ahí lo pueden ver. Ahí está, ¿sí? Ya tengo mi Google Drive. Entonces me voy a donde dice nuevo, ¿vale? Que ese está en el lado contrario, en el lado superior izquierdo, lógicamente. Y entonces le voy a dar clic en donde dice, pues, nuevo, ¿vale? Y ahí me va a aparecer una pantallita que dice subir archivo, ya se dieron cuenta, ¿no? Y entonces donde dice subir archivo le doy clic y me va a mandar inmediatamente a la búsqueda de mis documentos. Vean que aquí tengo muchos documentos que son personales, ¿no? Están bien personales. Y entonces me voy acá donde dice UPCHA. Voy a buscar el archivo que guardé, ¿vale? Lo guardé aquí en segunda semana y aquí dice integrantes del equipo, ¿no? En Word. Y le doy a abrir. Y entonces, hasta abajo, si se dan cuenta, dice que está subiendo el archivo, ¿no? O se ha subido un archivo. Y entonces voy a buscar ese archivo que está aquí en la parte, en medio, casi de la, ya se dieron cuenta, en medio de la pantalla. Y le voy a dar clic y se va a aperturar esta nueva pantalla, ¿vale? Y entonces lo que voy a hacer ahorita es cómo integrar. Esto lo va a hacer una persona nada más del equipo. Todo eso que estoy haciendo lo hace una persona, ¿vale? Una sola persona. Pero vamos a suponer que ahora vas a, pues, integrar lógicamente a tus compañeros. Y te vas a ir hasta la parte superior derecha y hay 3 puntitos, ya te diste cuenta, ¿no? Los 3 puntitos que aparecen ahí. Ahí le vas a dar clic y te va a desplegar otra pantallita que dice compartir. Le vas a dar clic a donde dice compartir, ¿vale? Y entonces te va a desplegar esta otra pantalla. Y ahí es donde vas a loguear a tus compañeros. Solamente se pueden loguear con números, con tu correo institucional. A ver, díganme un correo institucional de alguno de ustedes. Cualquiera. 20, 30, 15. 20, 30, 15. Ajá. ¿Eres Néstor? Sí. Entonces aquí tengo Néstor y le doy Ese clic no. acá. Bueno, cualquiera puede entrar. Y por ejemplo, 20, 30, 18, por ejemplo. 20, 30, 18 es Carlos Daniel, ¿no? Van a ir colocando y le vamos a dar enviar. Yo no le voy a dar enviar, porque si les doy a enviar, pues me va a integrar a ellos. Voy a integrar así como lo estoy haciendo a todos mis integrantes de mi equipo. Y después le doy a enviar y queda compartido el archivo como tal, ¿no? Eso es lo que quiero que hagan mínimamente en el día de hoy, alguien de los integrantes del equipo, y que quede, pues, lógicamente esta parte. Y me van a integrar a mí, ¿vale? Yo voy a colocar, al final, ¿no? Al final que integran a todos los integrantes, aquí está mi correo, lo estoy colocando en el, ¿cómo se llaman? En los mensajes, J. González
UP Chiapas. Si no saben, ¿no? Porque esta está, pues están en varios lugares está mi correo. jgonzalez@upchiapas.edu.mx. Al final de que integren todos, me integras a mí. Yo debo de estar en todos los documentos de sus compañeros. Muy bien. No me pregunten sobre estas dudas porque va a estar muy difícil que yo les conteste otra vez todo, ¿verdad? Pero alguna duda que haya quedado, si tienen dudas, ¿por qué es popular? No soy popular. ¿O qué quisiste decir con eso? No entendí muy bien. Porque dijo que su correo está en cualquier parte. Del Moodle. Me faltó decir esa parte, ¿no? Del Moodle, de la planeación. Y lógicamente, pues me pueden encontrar muy fácil. De hecho, también lo pueden encontrar en Google. Le ponen ahí J. González y aparece también. Muy bien, porque es público de la universidad, ¿no? Si no lo pueden hacer hoy, no pasa nada. Mañana voy a dar un tiempo a principios de la clase para que lo vuelvan a hacer. Mañana es muy importante tu asistencia a la actividad y a la clase, porque vamos a hacer las dos actividades como tal. Hoy intenta hacer esto que te estoy diciendo, intenta integrar a tus equipos para que no nos quede mucha tarea de esto. Mañana es pura actividades que vamos a estar haciendo, no vamos a hacer la lectura, vamos a comprender lo que acabamos de leer y vamos a explicar muchas cosas muy interesantes, ¿sale? Muy bien, me dio mucho gusto estar con ustedes, jóvenes. Nos vemos el día de mañana, cuídense mucho y pues listo. ¿Hay alguna pregunta? Profe. No, profe. ¿Sí? Sí, Fabricio. Sí, habló Fabricio. No, profe, que pase bonito día. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene una pregunta extra? El Jesús dice, Osvaldo. Jesús Osvaldo, no sé quién. Ahora yo. Ok, perfecto. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, pues nos vemos mañana. Descansen. Gracias, igualmente. Lindo día. Aprovecho. Chao, bye. Adiós.